Sí, muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en este día y cada uno de los días de sus vidas. Estamos agradecidos con Dios nuevamente por su gran amor y su misericordia y por darnos este hermoso privilegio de utilizar este medio para así presentar la palabra de Dios y llegar a cada uno de sus hogares, esperando que la bendición de lo alto esté con todos ustedes y conmigo, con este servidor. Y antes de comenzar, quisiera pedirle a cada uno de ustedes que está oyendo en este momento que me acompañen en oración. Aquellos que puedan inclinarse, vayan de rodilla conmigo. Los que no pueden por alguna condición, inclinen su rostro donde están para así orar y encomendarnos al Señor. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, venimos delante de su santa y divina presencia para agradecerle, Señor, por todos los bienes, sus bendiciones que usted nos da, aún sin merecerla. Gracias, Señor, por suplir en cada una de nuestras necesidades. Y ahora, Padre, que vamos a utilizar su palabra, queremos pedirle que usted permita que el Espíritu Santo, quien fue quien la inspiró, pueda ser nuestro maestro, nuestro guía en este momento, que Él pueda instruirnos, llenarnos de sabiduría y entendimiento, que Él pueda dirigir de todo, de principio a fin, para que así su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. También queremos pedirle que usted permita que los santos ángeles puedan formar un cerco protector alrededor de nosotros al estudiar su palabra, para que haya quietud y reverencia, mi Señor, y podamos ser inspirados, atraídos a su verdad. Dirija a todos de principio a fin, bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de su amado Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos, como ustedes ven en su pantalla, vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de esto. Esto te sorprenderá. Todos contra tres. Es muy importante que pongamos mucha atención a esto, porque así vamos a comprender tantos vientos de doctrina que están surgiendo hoy en día contra el remanente de Dios. Como ustedes ven en su pantalla esta gráfica, hay una señora ahí que tiene por nombre Elena Petrovna Blavatsky. Y eso que ustedes ven ahí, eso es el símbolo de su creencia, de lo que ella cree del teosofismo. Eso es el aro del teosofismo. Si ustedes analizan bien, en ese aro está la serpiente mordiéndose la punta de la cola. Están símbolos de muchas religiones y creencias. Vamos a analizar esto y veremos cuánto nos sorprenderá esto que vamos a ver en el día de hoy. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Esto que ustedes ven aquí, como le dije, ese es el centro, esa es la serpiente mordiéndose la cola. Esto se supone que viene siendo la estrella de David o el símbolo de Israel. Aquí hay una cruz gótica, el símbolo de los nazis y un símbolo de los musulmanes. Mis amados, veremos a continuación lo que nos dice la palabra de Dios. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, allí nos dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Esto es exactamente como está profetizó el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo que esto sucedería en el tiempo de nosotros. Que algunos, o muchos, o la gran mayoría, se apartarán de la fe por darle oído, por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Segunda de Corintios, capítulo 11, el versículo 13 al 15, la palabra del Señor nos dice, nuevamente el apóstol Pablo escribiendo, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Van a venir predicadores, presentadores de la palabra, engañando, utilizando la misma palabra, de la misma manera en que Satanás engañó a Eva, tergiversando la palabra de Dios,
Le resultó en aquel entonces y le está resultando hoy en día. Tenemos que estar bien atentos, bien arraigados a lo que es la palabra de Dios y al espíritu de profecía, como dice la palabra, que el remanente de Dios tiene que predicar conforme a la ley y al testimonio. Si no predicaren, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o sea, están en tiniebla, están sin el conocimiento de la verdad de Dios. Lo que ustedes ven en pantalla ahora, esto te sorprenderá. Todos contra tres, así es el título del tema que estamos estudiando. Pero lo que ustedes ven ahora en la pantalla, todos contra tres, o sea, dos. Todos estos grupos que ustedes ven en su pantalla, Testigo de Jehová, Mormonismo, Islam, Ciencia Cristiana, Culto a la Madre Dios, Pentecostales unitarios, grupos unitarios, algunas raíces hebreas, judíos mesiánicos, judíos nazarenos, católicos, entre otros. No los voy a añadir todos, pero hay más. Pero básicamente lo más conocido. Todos estos grupos que ustedes ven en esa pantalla están en contra de lo siguiente. De Jesús, no reconocen a Jesús como Dios eterno. O sea, Jesús era Dios antes de hacerse hombre. No lo reconocen como Dios eterno que tiene una divinidad que no tuvo ni principio ni fin. Todos esos grupos que están ahí, todos ellos creen que Jesús hubo un tiempo en el cual no existió, que es un ser engendrado, creado. Y también ellos no aceptan al Espíritu Santo como Dios, una tercera persona. Noten que es una gran multitud que está en contra de estos dos y por ende va a estar en contra del otro también. Esos grupos que ustedes vieron anteriormente tienen la fe o la creencia de los alejandrinos o de los arrianos. ¿Qué creían los alejandrinos? Pensaban que Jesús era de la misma sustancia, partícula, cosa, materia que el Padre. Para ser de la misma sustancia, Jesús debía ser engendrado. Eso creían los alejandrinos. ¿Qué creían o qué creen los arrianos? Pensaban que Jesús era de una sustancia parecida, no igual, pero parecida, pero no igual que el Padre, que Jesús fue creado. Y de ahí el catolicismo se inventó engendrado, no creado, que viene siendo lo mismo. Eso es un mensaje ambiguo. Es lo mismo. Nosotros somos engendrados por nuestros padres y a la misma vez somos criatura de Dios. Una persona engendrada es una criatura. Alguien tuvo un comienzo, un principio en algún tiempo de la historia humana o como ellos llaman a Jesús, en algún tiempo en la eternidad. Mis amados hermanos, esto te sorprenderá. Todos contra tres, o mejor dicho, contra dos, especialmente contra Jesús y contra el Espíritu Santo. ¿Por qué presento a Ana Petrona Blavatsky y al aro del teosofismo? Leamos algunas cosas acerca de ella para que podamos ir más a profundidad y podamos entender el mensaje de hoy. Y por qué todos esos grupos creen lo mismo que ella creía, entre otras personas más ocultistas que creen en un evangelio gnóstico. Fue una mística y autora rusa que cofundó la Sociedad Teosófica en el 1875. Obtuvo seguidores internacionales como la principal fundadora de la teosofía como sistema de creencia. A principios de la década del 1870, Blavatsky se involucró en el movimiento espiritista, teosofista, mística y espiritista. Esas tres cosas. Aunque defendía la existencia genuina de los fenómenos espiritistas, argumentaba contra la idea espiritista dominante de que las entidades contactadas eran los espíritus de los muertos. En el 1875, en la ciudad de New York, Blavatsky cofundó la Sociedad Teosófica con Olcott y Williams Quan Judge. En el 1877 publicó Isis sin velo, un libro que describe su visión teosófica del mundo, asociándola estrechamente con las doctrinas esotéricas del hermetismo, Hermes, y neoplatonismo, los platonistas, que de ahí sale Orígenes.
Blavatsky describió la teosofía como la síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía, proclamando que estaba reavivando una sabiduría antigua, la serpiente antigua, ¿no? Una sabiduría antigua que subyacía a todas las religiones del mundo. O sea, esta sabiduría antigua estaba detrás, dice ella, a todas las religiones del mundo. Por eso es que usted ve el ring, la serpiente y todos los otros símbolos de diferentes religiones y creencias. Las ideas teosóficas de Blavatsky eran una forma de ocultismo. Ustedes ven todas las creencias espiritistas que ella tenía, teosofista, ocultista, espiritista. Dice, ella se adhirió a la corriente de pensamientos que anticristiana. Los pensamientos de ella eran anticristiana dentro del esoterismo occidental que enfatizaba la idea de una ciencia oculta, antigua y universal que debería ser reavivada. Blavatsky afirmó que debido a la cristianización en Europa, esta tradición mágica se perdió allí, pero persistió en forma modificada en India y en África, promoviendo una narrativa de desencanto mágico consciente. Y a su vez, Blavatsky creía que el surgimiento de la religión de la antigua sabiduría por parte del movimiento teosófico conduciría a su propagación por todo el mundo, eclipsando las religiones mundiales establecidas. Por eso ustedes ven este anillo y todas las religiones alrededor de la serpiente. Hace un tiempo atrás, en unos grupos, yo envié este mensaje con estas citas. Y estas citas dicen lo siguiente: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. La otra dice, el principio del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. A esta cita, a este mensaje que yo envié, respondieron lo siguiente. Escuchen bien lo que respondieron. El tercero de la Trinidad es el mismo Satanás. Escuchen bien. Para tu libro, el Espíritu Santo no es una tercera persona para tu conocimiento. Noten bien lo que están diciendo. Estas personas que escribieron estos mensajes muchas veces utilizan el espíritu de profecía para ello probar algo. En este caso, como estas citas hablan del Espíritu Santo, que es una persona, que es la tercera persona de la divinidad y es una persona como Dios es persona, ellos escriben lo siguiente: el tercero de la Trinidad es el mismo Satanás. Pongan mucha atención a esto, para que ustedes vean de dónde vienen estas creencias de decir que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, es Satanás. Otro escribió lo siguiente: la tercera persona de la Santísima Trinidad es el mismo Satanás. En el cielo era el tercero, el Lucifer. En la tierra se hace adorar como Dios y haciéndose pasar por Dios. Y citan 2 Tesalonicenses 2:4. Para que ustedes vean quién ellos creen, quién es la tercera persona de la deidad. ¿De dónde ellos adquieren esas ideas, esas creencias? Lo veremos más adelante. Por eso le leí la historia o parte de la historia de Alana Petrona Blavatsky. En otro grupo escribí lo siguiente, o mandé lo siguiente. Dice, al hablar de esta preexistencia, ahorita hablamos del Espíritu Santo, ahora era de Jesús. Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. O sea, que Jesús siempre ha existido. Nunca ha habido un tiempo en el cual Él nunca existió. Él siempre ha existido. Dice, aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. Entonces, a esto respondieron lo siguiente: error. Los antitrinitarios creemos que el Hijo es engendrado en el cielo, y citan Hebreo 1, del 1 al 8. Esto ya lo hemos estudiado en otros temas.
Dios el Padre lo hace igual a Él, oigan eso, y permite que Él le adoren. Y el Espíritu Santo es Cristo mismo, desvestido de su personalidad humana. Sobre esto hemos hablado en otros temas anteriores. Pero ellos dicen que Jesús es engendrado, o sea, tuvo un comienzo, tuvo un principio. Ellos creen y dicen que Jesús hubo un tiempo en el cual no existía. Pero la inspiración que acabamos de leer nos dice que cuando Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin, nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. O sea, que Jesús siempre ha existido. Pero ellos dicen que no, que Jesús fue engendrado, no creado. Sigamos, mis amados. En otro grupo, yo envié esta cita, la que había enviado anteriormente. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu, y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. A esta cita contestaron lo siguiente, para que usted vea de dónde vienen esas ideas. Esta persona mandó esta foto de Elena Petrovna Blavatsky y dice lo siguiente: Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, escribió en su libro The Secret Doctrine, en la página 539, en 1888, lo siguiente: Lucifer es luz divina y terrestre, el Espíritu Santo y Satanás a la vez y al mismo tiempo. Ustedes ven de dónde que vienen esas ideas de que la tercera persona de la divinidad es Satanás. ¿De dónde viene ese evangelio gnóstico, místico, espiritista, esotérico, de decir de que la tercera persona de la divinidad es Satanás? La cosa está muy mal, mis queridos hermanos. En el libro de Mateo, para que ustedes vean que ese mismo problema que tienen los teosofistas ocultistas, y de decir, y estos grupos que les mostré al principio, de decir de que la tercera persona de la divinidad es Satanás, y hacen que Jesús no es Dios, o enseñan que Jesús no es Dios, lo obtuvieron de la Petrovna Blavatsky. Pero miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 32, y veremos que los judíos tenían el mismo problema que está surgiendo hoy. Dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 22. Entonces fue traído a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Explico algo aquí. Sabemos que Jesús sanaba y hacía sus milagros por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces ellos aquí, los fariseos, los judíos, le están diciendo, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Vemos que los judíos le están llamando Satanás al Espíritu Santo. Es lo mismo que dicen la Petrovna Blavatsky y aquellos que dicen que la tercera persona de la divinidad es Satanás. Es lo mismo, mis amados. Versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28 en adelante. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, porque ellos le estaban llamando al Espíritu Santo Satanás, Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo mismo que hace Elena Petrovna Blavatsky y todos aquellos que dicen que la tercera persona de la deidad es Satanás. Están haciendo lo mismo que estaban haciendo los judíos, y Jesús le dice, esa blasfemia no les será perdonada, ni en este siglo, o sea, ni en este mundo, ni en el venidero. Pero miren lo que dice el verso 32. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Mucho cuidado. Decir que la tercera persona de la divinidad es Satanás, eso es blasfemar y hablar en contra del Espíritu Santo. Lo mismo que hacían los judíos en aquel tiempo, es lo mismo que están haciendo los judíos modernos hoy en día y otros grupos adicionales, como vimos al principio, negando la eternidad, la divinidad de Jesús y negando la personalidad y el lugar del Espíritu Santo. Es lo mismo. La Kabbalah se lee de muchas maneras. Kabbalah en hebreo, tradición, es lo que significa la Kabbalah. También deletreado Kabbalah, Kabbalat, Kabbalah, Kabbalat o Kabbalat. Misticismo judío esotérico. Misticismo judío esotérico. Vean la imagen, como está aquí. Esto forma dos triángulos, es lo mismo que ustedes ven en lo que ellos le llaman la estrella de David. Los triángulos invertidos. Tal como apareció en los siglos XII y siguientes, la Kabbalah siempre ha sido esencialmente una tradición oral en el sentido de que la iniciación en sus doctrinas y prácticas la realiza un guía personal para evitar los peligros inherentes a las experiencias místicas. La Kabbalah esotérica también es tradición, en la medida en que afirma tener un conocimiento secreto de la Torá, que fue comunicada por Dios a Moisés y Adán. ¿Por qué le presento esto? Por la imagen. Y esto es algo esotérico, místico del judaísmo. Y es lo mismo que utiliza Elena Petrovna Blavatsky en el teosofismo. ¿Por qué esto? Miren en su pantalla, ustedes ven aquí el aro del teosofismo, ven los triángulos invertidos. Esto usted lo ve aquí en una de las tiaras papal, como ustedes ven en sus pantallas. En el piso del Museo del Vaticano, la brujería lo utiliza también para la cabra de Mendy, Baphomet. Y como ustedes vieron anteriormente, aquí está como usa la Kabbalah judía y los masones. Este símbolo trae muchas cosas. Este símbolo une a todas las religiones espiritistas y a todas las demás religiones. Y como ustedes vieron al principio, los grupos que profesan ser cristianos, que están negando la eternidad, la divinidad de Jesús que existió antes, diciendo que Jesús hubo un tiempo en el cual no existió, que tuvo un comienzo, que fue engendrado, dicen ellos, engendrado, no creado, como dice el credo católico, dando a entender que Jesús es inferior y tiene un principio. Aquí están los grupos nuevamente. Testigos de Jehová, mormones, islam, ustedes lo pueden leer. ¿Qué piensan los hindúes? Escuchen bien. El hindú practicante, ya sea de origen asiático o occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro o un ser iluminado. Así de simple, un maestro o un ser iluminado. Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. La tradición judía, para los judíos, subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío. En la visión monoteísta judía es imposible, escuchen bien que esto es muy importante, esto aquí está aquí. En la visión monoteísta judía, es imposible que una persona sea sinónimo de Dios, o sea, Jesús no puede ser Dios. Jesús es percibido como un maestro y un rabino solamente. Nada más. Un maestro y un rabino. Le dijo a BBC Mundo,
Marcelo Palakov, presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. En el judaísmo, Jesús no es considerado el Mesías, porque las expectativas que planteaban los profetas para la llegada del Mesías no se vieron realizadas según le explicó a BBC Mundo Gustavo Krasling. Ustedes están mirando esto. ¿Cómo creen los judíos? Por eso es que estos grupos que están aquí no creen que Jesús es eterno, que Jesús siempre ha existido, sino que tuvo un comienzo. Para que ustedes vean hasta dónde llega esto. Sigamos leyendo. En el Islam, esto que están aquí, Jesús, Isa en árabe, es considerado como Abraham. ¿A quiénes lo comparan? Solamente él es igual a Abraham, Moisés y Mahoma, uno de los más grandes profetas de la humanidad. Escuchen bien, un profeta más. Jesús, la paz esté con él, fue el hijo de María y no de Dios. Le enfatizó a BBC Mundo Mohammad Ali Ibrahim Bokar, superior general de la Asociación de la Liga Mundial Musulmana. Creemos que Jesús fue un siervo de Dios, igual que creemos que su madre fue una santa sierva de Dios. Ninguno de los dos son socio de Dios en la administración del universo. Acató. En el Islam, Jesús no es visto como un intercesor ante Dios. Fue un ser humano a quien, de acuerdo con esta religión, no se le reza ni se le pide nada. Jesús, para todas estas religiones y estos grupos, no es nadie. En esta noticia del Washington Times, dice lo siguiente. El Papa Francisco atrae críticas por decir que todas las religiones son un camino a Dios. Escuchen bien lo que dice el Papa Francisco, que todas las religiones son un camino a Dios. Tanto el Islam como el budismo, la Scientology, judaísmo, paganismo, teosismo, cristianismo y todas las demás religiones, todas conducen a Dios. ¿Ustedes ven por dónde es que van con todas estas enseñanzas? ¿A dónde se están llegando todas las religiones, incluyendo la cristiana y los protestantes? Por eso es que la gran mayoría está creyendo lo mismo que cree Francisco y lo mismo creen los hindúes, budistas, chintoístas. Están creyendo todo lo mismo. Jesús solamente es un profeta más. Fue un ser engendrado, no creado según ellos. Dice, el Papa en Singapur, en una reunión multirreligiosa, afirma que todas las religiones son un camino hacia Dios. Escuchen bien lo que él dice. Son como lenguas diversas para llegar a Dios, pero Dios es Dios para todos, afirmó el Papa, que dejó a un lado el texto que había preparado y habló en gran parte de manera improvisada. Dado que Dios es Dios para todos, entonces todos somos hijos de Dios. Si empezamos a luchar o a discutir, mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera y la tuya no. ¿A dónde nos llevará eso?, pregunta él. Preguntó en voz alta. Solo hay un Dios. Cuando lo hacemos de esta forma, solo hay un Dios. ¿Qué pasa con Jesús y con el Espíritu Santo? Están echados hacia un lado, como leímos anteriormente. Solo hay un Dios. Es lo que propagan ellos. Si usted lee el credo católico, dice, creo en un solo Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra, y en un Señor, Jesucristo. ¿Qué hace eso Jesús? Solamente piensa en eso. Solo hay un Dios, dice, y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Dios. Algunos son haquis, musulmanes, hindúes, cristianos, y son caminos diferentes para llegar a Dios. Todas las religiones, sea cual sea, es un camino para llegar a Dios. ¿Qué creen y piensan todas las otras religiones acerca de Jesús? Como leímos anteriormente, un profeta más, un maestro. Jesús solamente es eso para ellos. En estos dos temas que ustedes ven en su pantalla, que hicimos hace un tiempo atrás, explicando Salmos 2.7, primera y segunda parte, usted puede verlo. Hay mucha información, historia y bíblicamente, para cómo está plasmado verdaderamente en el texto original Salmo 2.7. Usted puede ver esos temas y allí lo entenderá. Allí en ese tema
Nosotros leímos algunas cosas, por ejemplo, como esta que escribió L. Joseph Wagner, un tremendo historiador y escritor del movimiento. Escribió lo siguiente en su libro Padre de la Iglesia Católica. Pongan mucha atención a esto, que ustedes verán cómo es que han sufrido esos cambios. Dice, la afirmación de Orígenes de destacar como expositor bíblico parece basar en que no creía. O sea, Orígenes no creía la verdad. Seguramente no se puede esperar que convierta a sus seguidores en cristianos bíblicos. Cuando comienza con la afirmación de que gran parte del registro histórico de la Biblia es una invención y que la ley de Dios misma es repugnante a la razón. Cuando escuche a los profesos ministros del Evangelio restar importancia al relato de los primeros capítulos del Génesis y hacer un gran alarde de la nueva luz, como están haciendo hoy en día, hay una nueva luz que ha amanecido en este siglo. Recuerde que simplemente están adoptando los puntos de vista del semipagano Orígenes. Hay muchos que están diciendo que tienen una nueva luz y están adaptando esto de ¿quién? De Orígenes. Todo el tenor de la enseñanza de Orígenes va en dirección a la infidelidad. Y su infidelidad es del peor tipo porque se presenta bajo el pretexto del nombre del cristianismo. ¿Quién ha aprendido de Orígenes? Y esas enseñanzas de Orígenes, ¿cómo llegaron a las Biblias? Miren lo siguiente, hablando acerca de Eusebio Hierónimo o Jerónimo, mejor conocido como Jerónimo, es un padre de la iglesia que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín por encargo del Papa Dámaso I. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo fue llamada la Vulgata y publicada en el siglo IV de la era cristiana. Esta versión fue declarada en el 1546 durante el Concilio de Trento la edición auténtica de la Biblia para la Iglesia Católica Latina. En el año 382, o sea, meses después que terminó el Concilio de Constantinopla, que fue en el 81, en el año 382 corrigió la versión latina existente del Nuevo Testamento y en la década del 390 comenzó a traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo. Ya había traducido fragmentos de la Septuaginta proveniente de Alejandría. Completó su obra en el año 405. El Papa Dámaso I lo nombró su secretario y le encargó redactar las cartas que el pontífice enviaba, y más tarde le designó para hacer la recopilación del canon de la Biblia y traducirla. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo en este idioma toda la Biblia en la traducción llamada Vulgata. Leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores griegos, Homero y Platón, estudia los escritos de Tertuliano, fue a Constantinopla para continuar su estudio de las Sagradas Escrituras bajo la égida de Gregorio Nacianceno. Permaneció allí 2 años siguiendo los cursos de Gregorio. Es en este periodo cuando descubre ¿a quién? A Orígenes y comienza a desarrollar una exégesis bíblica trilingüe, comparativa de las interpretaciones latinas, griegas y hebraicas del texto de la Biblia. En el Concilio de Roma, en el 382, el Papa Dámaso I expidió un decreto conocido como Decreto de Dámaso, que según algunos autores contenía una lista de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Le pidió a Jerónimo que escribiera una nueva traducción de la Biblia a fin de acabar con las diferencias que había con la versión de la Biblia que circulaba en Occidente, la llamada Vetus Latina. Comenzó entonces esta labor con la traducción de los Salmos, y además tradujo por petición expresa del Papa Dámaso los comentarios sobre el Cantar de los Cantares de Orígenes y el tratado sobre ¿quién? Sobre el Espíritu Santo de Divino el Ciego. Del 389 al 392, Jerónimo
trabaja en la traducción al latín de la Biblia, la Septuaginta, utilizando ¿qué cosa? La técnica de la exapla de Orígenes. Este estudio supuso la importante novedad en la exégesis bíblica del cristianismo. Las enseñanzas de Orígenes la tradujo Jerónimo en las Biblias que vienen de la Vulgata y de la Septuaginta, de usar el hebreo y las tradiciones rabínicas a fin de comprender mejor el sentido de algunos pasajes de la Biblia, novedad que no seguían quienes usaban solamente la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, en la exégesis. Orígenes, que practicaba el gnosticismo, el misticismo y los misterios, fue de él quien Jerónimo aprendió para así tomar la recopilación del canon bíblico para traducirla. Se tradujo, salió también la Vulgata en el 381 al 382 y fue en el 1546 cuando se tomó la edición auténtica de la Biblia, la Vulgata, para hacer la auténtica Biblia de la Iglesia Católica. Y del 389 al 392 traduce la Biblia, la Septuaginta, del hebreo al latín. Muy importante esto, mis amados. Lo que ustedes ven en su pantalla ahora es un ejemplo de Salmos 2.7. Ustedes ven, estas Biblias que están aquí son provenientes de la Septuaginta que tradujo Jerónimo. En esas Biblias, por ejemplo en esta, la Biblia Kadosh Israelita, el verso 7 dice, declarando la ordenanza de Yahweh, Yahweh me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Esta Biblia judía ortodoxa dice lo mismo, yo te he engendrado. La Nueva Versión Internacional, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios habla hoy, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nueva Biblia Católica, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, usted compara esas Biblias que salen de la Septuaginta que tradujo Jerónimo con estas versiones que están aquí que todavía tienen este texto preservado, el Textus Receptus, dice lo siguiente. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Hoy me he convertido en vuestro padre. Tú eres mi hijo porque hoy he sido tu padre. No es lo mismo que decir yo te he engendrado hoy. Biblia Inglesa Común dice, tú eres mi hijo, hoy soy tu padre. Tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. No es lo mismo que decir yo te he engendrado hoy. Ustedes ven la diferencia de la Biblia que surgen de la Septuaginta, de la Vulgata, a estas que no son de la Septuaginta. Esto es añadido, esta palabra engendrada. El Textus Receptus dice, hoy he venido a ser tu padre. Porque esto de Salmo 2.7 fue una promesa que Dios le hizo al rey David por medio del profeta Natán sobre su hijo Salomón, que iba a heredar el trono. De eso es que se habla el Salmo 7. El Salmo 2, versículos del 1 al 7 en adelante. No dice en el texto original, yo te he engendrado hoy, sino, hoy he llegado a ser tu padre. Una promesa que se cumple con Salomón, que se le hizo al rey David por medio del profeta Natán, y por ende, en cierto sentido, un simbolismo de Jesús. Porque eso es que a Jesús se le dice, en mucho sentido, en mucha forma, Jesús, hijo de David. Porque Jesús, como sabemos, hereda el trono de David. Todos contra dos o contra tres. Todos esos grupos no aceptan a Jesús como Dios, ni al Espíritu Santo como Dios o la tercera persona de la deidad. El libro de Apocalipsis, esos grupos que ustedes ven ahí, estos grupos no lo aceptan de esa forma. Que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Sino que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, un pensamiento que sale de Jesús y que sale del Padre, como lo enseña el credo católico. Todos estos grupos creen lo mismo. En Apocalipsis 12:17, esos grupos son lo que Satanás va a utilizar para perseguir al remanente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Orígenes, como leímos anteriormente, era gnóstico, practicaba el misticismo y los misterios, y eso fue lo que aprendió Jerónimo al estudiar las saplas de Orígenes, y aprendió lo de Orígenes
para introducirlo a la Biblia. Esto te sorprenderá. Todos contra tres. ¿Estás tú en contra de Jesús como Dios y que era un ser eterno antes de hacerse humano, que era un ser divino? ¿Estás tú en contra del Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad, haciendo como hacían los judíos? Y por lo cual Jesús le dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este mundo ni en el venidero, ni tan siquiera la palabra en contra del Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Eso que ustedes ven aquí, como le enseñó anteriormente, ustedes lo van a ver en algo muy interesante. Esto es teosofismo, espiritismo, witchcraft, masonería, cabalismo. Todo esto tienen el mismo símbolo por alguna razón. Ahora, esto es lo que te va a sorprender. Alguno de ustedes a lo mejor tendrá este folleto que comenzó a circular hace unas décadas atrás y nuevamente está resurgiendo y muchas personas lo tienen. ¿Qué creían los pioneros? What did the pioneers believe? ¿Qué creían los pioneros? Este folleto es hecho y da a entender de que Jesús tuvo un comienzo. Se utilizan citas que escribieron algunos pioneros que tenemos que reconocer que ellos, algunos de ellos, vinieron cuando se formó el movimiento de diferentes denominaciones de iglesia. Y algunos eran arianos y semi-arianos y tenían una postura acerca de lo que es la divinidad. Pero todos ellos fueron en el crecimiento, en el conocimiento de la verdad. Ellos guardaban el domingo y después conocieron la verdad y guardaron el sábado. Ellos comían mal sano, comían cerdo y de todas esas cosas que no se deben de comer, pero reconocieron después la verdad acerca del régimen alimenticio, del régimen pro salud y cambiaron su forma de pensar. De la misma manera, con relación a lo que es la Trinidad, ellos fueron creciendo en el conocimiento de la verdad de lo que es la deidad, cómo está compuesta la deidad. Ellos estaban bien en contra de lo que es la Trinidad católica, como veremos más adelante. Pero, ¿qué te sorprenderá acerca de esto? Como le dije, fue hecho para decir que Jesús tuvo un comienzo y que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad. Para eso fue creado este folleto. Pero en la portada de este folleto, como ustedes ven, hay algo oculto aquí, que muchos no lo pueden ver a mirarlo por así. Pero por la gracia de Dios, hay personas que sí podemos ver lo que está oculto ahí, como veremos más adelante. Esto escribió el que hizo este folleto. Vamos a leer lo que dice aquí esta cita. Vamos a agrandar. Pero como dije, lo principal objetivo de este folleto es decir que hubo un tiempo en la eternidad cuando Cristo no existió. Cristo recibe la deidad del Padre y por lo tanto era inferior a Él. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino es el poder o la influencia de Dios y de Cristo. Para eso es este folleto, para decir esos 3 puntos. Pero leamos esto que escribió aquí Jaime White. Esto es, dice, como errores fundamentales podemos clasificar junto al falso sábado, o sea, el domingo, otros errores que los protestantes han arrastrado de la Iglesia Católica, tales como la esparción para el bautismo, la Trinidad, la conciencia de los muertos, el estado de los muertos y la vida eterna en tormento. La masa que ha sostenido estos errores fundamentales sin duda lo han hecho en forma ignorante, pero puede suponerse que la Iglesia de Cristo seguirá adelante con estos errores hasta que las escenas del juicio irrumpan sobre el mundo. En forma de pregunta dice, no lo creemos. Pero ¿a qué se refiere Jaime White cuando dice la Trinidad? Es nada más y nada menos que la Trinidad católica. ¿Cómo es la Trinidad católica? 3 en 1 y 1 en 3. Así de sencillo. Y veremos que ellos estaban en contra de eso y yo también. Porque eso no es bíblico. No es bíblico. Dice Jaime White lo siguiente. La Trinidad inexplicable que hace que la deidad sea 3 en 1 y 1 en 3 es bastante mala. Escuchen bien, la Trinidad inexplicable que hace que la deidad sea 3 en 1 y 1 en 3 es bastante mala. Pero es peor ese ultra unitarismo que hace a Cristo inferior al Padre. Ustedes ven que es peor decir que Cristo es inferior.
al Padre. Dice él, dijo Dios a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen. Como que no está muy bien eso. Tienen que tener la misma cualidad para decir hagamos al hombre a nuestra imagen. Uno no puede ser inferior al otro. Por eso es que él dice esto. Joseph Bates dice, respetando la Trinidad, concluí que me era imposible creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi padre, si tú puedes convencerme de que somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, y también que yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. Ustedes ven, ellos no estaban de acuerdo con este tipo de Trinidad, que es la que enseña el catolicismo. Ellos no estaban de acuerdo con eso. Y por eso, este servidor tampoco está de acuerdo con eso. Esta revista la presentamos en un tema que se llama Nos llamarán hereje. Es una revista jesuita católica que se llama El Heraldo del Católico. En esta revista estaban presentando por un tiempo, creo que de un año, a todos los protestantes reformadores que ellos llamaban herejes, que muchos de ellos murieron en la hoguera. Entonces yo vi que para el 9 de enero del 2020 publicaron Hereje de la Semana, Ellen G. White. Escúchenme bien, ¿por qué le llaman hereje? Hay muchas cosas más anterior a esta que hablan acerca de ella porque le dicen hereje, pero las principales son estas, que ella es llamada hereje porque ella identificación del Papa como el anticristo. Yo también creo esto, que ese sistema es el anticristo. También la llaman hereje porque ella cree en 3 personas distintas y separadas. Yo también creo eso. En 3 personas distintas y separadas en lugar de la doctrina ortodoxa de la Trinidad. Ustedes ven que lo que ella creía, la sierva del Señor, creía en 3 personas distintas y separadas, que es algo muy diferente a la Trinidad ortodoxa del catolicismo. Ahí está muy claro. ¿Por qué ellos la llaman hereje? Porque ella creía en 3 personas distintas y separadas. Este servidor también cree lo mismo, en 3 personas distintas y separadas. Por ende, a mí también me llamarán hereje, porque yo creo esto mismo también. Ahora volvamos al folleto para que ustedes vean qué les sorprenderá y qué hay oculto en esta portada de este folleto. ¿A dónde es que está guiando este folleto? A todo aquel que lo está leyendo y practicando y creyendo todas estas cosas que hay dentro de este folleto, sacada fuera de contexto y sin redactar la historia de cómo ellos fueron creciendo en el conocimiento de la verdad sobre la deidad. En la tabla de contenido del folleto en inglés, hablando de J. Stevenson, aparecen en la página 16, como ustedes ven aquí. Y este argumento aquí que escriben acerca de él y Uriah Smith, aquí está la traducción, pero vamos a leer en español. En español, que creían los pioneros, aparece en la página 8. Y esto lo vamos a agrandar para poder leerlo. Dicen, acuérdense los 3 puntos de este folleto. Decir que Jesús no es eterno, que él tuvo un comienzo, que fue engendrado o creado, y que el Espíritu Santo no es la tercera personalidad, sino que es un viento, la influencia del Padre y del Hijo. Pero escuchen bien lo que ellos dicen aquí, cómo ellos mismos se contradicen en esto. Dice, aunque Stevenson hizo una declaración que promovía la idea de que Cristo es un ser creado, Stevenson escribió eso, con la cual los publicadores no pueden estar de acuerdo y por tanto ha sido borrada. Su artículo se incluye por sus valiosas enseñanzas bíblicas. Él, Stevenson, junto con Uriah Smith y J.N. Longborough, el cual hizo una declaración sobre el tema en 1855, o sea, de que Jesús fue creado o engendrado, son los únicos pioneros adventistas que tengo en conocimiento que llevaron a la imprenta esta idea. ¿Cuál idea? De que Jesús era engendrado o creado. En el 1855, un año después de escribir este artículo, Stevenson abandonó el movimiento. Después de haber dicho eso, él abandonó el movimiento. Escuchen bien ahora.
Uriah Smith, en la primera impresión de su obra Pensamientos sobre el Apocalipsis en el 1867, enseñó que Cristo fue creado, pero él pronto revisó su entendimiento y en una impresión posterior de Daniel en el Apocalipsis, él omitió, o sea, borró, quitó tales declaraciones. ¿Cuáles declaraciones? De que Jesús había sido creado o engendrado. Posterior de Daniel Apocalipsis, él omitió tales declaraciones y añadió fuertes declaraciones contra esta idea de que Jesús había sido creado o engendrado, trayéndolas en armonía con el resto de las declaraciones de los hermanos. Ustedes ven cómo ellos mismos dicen que Uriah Smith, Lombardo, ellos se retractaron de lo que ellos creían. Y Stevenson dejó el movimiento un año después de haber hecho esas declaraciones. Hay algo en la portada de este folleto, como ustedes ven aquí. No le voy a leer esto, ustedes lo pueden poner en pausa y leerlo, pero voy a avanzar para enseñarle qué hay aquí. Miren lo que hay aquí presente. Es lo mismo que el cabalismo, que lo que tiene, lo que está en la tiara papal, lo que usan los masones, lo que usa el teosofismo. Esto es lo mismo. Por eso es que en este folleto se enseña que Jesús tuvo un comienzo, un principio, y que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad. Ustedes ven cómo están todos contra tres o contra dos. Es lo mismo que usan los masones para hacer sus símbolos. En el dólar, esto es lo que está en el folleto. Y es muy triste de que se utilicen a estos grandes pioneros de la sierva del Señor para hacerle decir a ellos algo que ellos no dijeron. Destruir la divinidad, la eternidad, la existencia de Jesús antes de ser hombre y la personalidad, la persona del Espíritu Santo. Recuerden los 3 puntos de este folleto. Hubo un tiempo en la eternidad cuando Cristo no existió. Cristo recibió la deidad del Padre y por lo tanto es inferior a Él. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino el poder o la influencia de Dios. Eso es lo que creen ellos. Ahora, veremos si es así, si Jesús tuvo un comienzo. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en el cual Él no haya existido. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Antes que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Citas inspiradas. En el libro de Romanos 9, versículo 5, dice la palabra de Dios, de quienes son los patriarcas y los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo. Compare esto con el versículo que le gusta a ellos utilizar mucho, Juan 17:3, para que ustedes vean si los dos son Dios y tienen la vida eterna. Haga esa comparación para que ustedes vean. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios también, igual al otro ser que nosotros reconocemos como Padre. Y también, como veremos en otro tema, el Espíritu Santo es Dios. Como ustedes vieron, estos símbolos del espiritismo abarcan todo engaño que se está introduciendo en todos estos grupos que ustedes ven en sus pantallas, que todos esos grupos enseñan lo mismo y están todos en contra de Jesús y del Espíritu Santo. Mis amados, hasta aquí este estudio. Espero que sea de gran ayuda, de gran bendición y que le afirme su fe en lo que hemos creído. Hasta la próxima, mis amados. Bendiciones. Maranata. Cristo viene pronto.